Un saludo y bienvenidos a un programa más de 30 minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo hacemos precisamente de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en estas administraciones. Sin más, paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, que es Ismael Peña. Ismael, hola, buenas. Hola, buen día. Hola, bon dia, què tal? Ismael és director de la Escola de Administración Pública de Cataluña y, bueno, darte en primer lugar las gracias, Ismael, por estar hoy aquí con nosotros para contarnos, bueno, pues más cosas de tu trabajo en la Escola de Administración Pública. Muy bien. Pues sí, sin más, es la primera pregunta, que es a la que suelo hacer a todas las personas que, bueno, pues a las personas que vienen a este espacio, es ¿en qué consiste tu trabajo como director en la Escola de Administración Pública de Cataluña? Muy bien, pues tengo dos trabajos. Uno es que el día a día de la escuela funcione, que funciona muy bien. Llevamos 111 años funcionando, con alguna ruptura entre medio por alguna dictadura, pero en general funciona muy bien. Es una escuela que hace más o menos unas 6.200 acciones formativas al año para unas 250.000 personas, básicamente todos los servidores públicos de Cataluña. Mi primer trabajo es ayudar a mis compañeros a que ese día a día funcione bien. Luego hay un segundo trabajo, un segundo encargo, que es el de ver si le podemos dar una vuelta a esto de gestionar el talento. Por tanto, redefinir incluso el concepto de servidor público o de funcionario, si queréis, en términos generales, cuál es el papel que se espera de la función pública ya o que hace ya años que se espera de nosotros y, en consecuencia, también cuál es el papel de la administración o del Estado en el sentido general. Y estamos ahí redefiniendo pues, ese concepto de talento público y a ver cómo le damos una vuelta. Mira, has hecho ahora un inciso de, ¿no?, que lleváis desde el año 1912, porque si no tengo mal entendido, fuisteis la segunda escuela de administración pública que se creó en Europa. La primera fue en Düsseldorf y vosotros fuisteis la segunda. Eso fue extraordinario. Tuvimos a Enric Prat de la Riba, que entonces era presidente de la Mancomunitat, y tuvo como una visión preclara de decir, el país necesita, primero, ingenieros y personas cualificadas para tirar la industria adelante, y entonces hizo las escuelas industriales, que fue una revolución también en Cataluña en 1912. Luego que los ciudadanos también tengan una formación básica, y se dice que él decía que cada pueblo tenía que tener una biblioteca, un teléfono, una escuela y una carretera, y después que la administración tenía que acompañar toda esa revolución intelectual o de conocimiento que ya él preveía en 1912. Y ahí creó inicialmente la Escuela de Administración Pública de Cataluña, precisamente para que la administración acompañase a esa revolución industrial que se estaba dando tanto en la industria como en la ciudadanía. Sí, y ahora estamos, ¿no?, estáis involucrados o estáis envueltos, la escuela, en otro nuevo cambio de paradigma, que explícanos un poco por qué es pasar de un paradigma centrado en el procedimiento administrativo a uno centrado en el reto política pública. A ver, cuéntanos un poco en qué consiste esto. Empiezo diciendo que más que un cambio de paradigma, es una ampliación de paradigma. Es decir, yo creo que la administración tal como la conocemos y que hace 200 años que funciona, la administración beberiana o napoleónica, como se le llama, va a continuar existiendo y necesitando a alguien que dé esas garantías de igualdad, de tratamiento único a todo el mundo, de certificar, de acompañar, de ordenar la sociedad, vamos a decirlo así. Pero yo creo que en el momento que estamos, que yo quiero llamar que es constituyente, y no en España, sino en el mundo, donde la digitalización, la globalización, la financiarización de la economía, etcétera, todos estos enormes cambios que estamos teniendo desde que cayó el muro de Berlín, desde que tenemos el microchip, están cambiando el papel, insisto, del Estado en el mundo. Yo creo que ahora se nos pide a los Estados o a la Administración, que es quien acompaña al Estado, a intervenir directamente en la sociedad para ver cómo tienen que ser las cosas. Siempre hago un ejemplo que parece un poco frívolo, pero creo que ya no se nos pide tanto que demos becas comedor a los niños que no pueden pagárselas, sino que acabemos con la pobreza infantil. Sé que es un juego de palabras, pero creo que vamos más hacia ahí. Entonces, más allá de funcionarios que aplican lo que el legislativo tiene a bien aprobar y a hacer unas leyes que entonces la administración aplica esas leyes, creo que se le pide una administración más emprendedora y que entre
de cara en los grandes retos, crisis climática, desigualdad, violencia contra las mujeres, esos grandes retos, vivienda, y que no se espere tampoco a que venga el legislativo y dé un marco jurídico, porque eso es solo una herramienta, sino que entre ahí. Entonces, claro, cuando pasamos de esa administración centrada en un procedimiento que viene dado, que viene todo encajonado por una jerarquía, por un sistema cerrado, bien compartimentado con nuestras competencias repartidas entre distintos niveles de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se nos dice, no, aquí tienes un reto que afecta a diferentes administraciones, a diferentes unidades, a diferentes ámbitos, pues vivienda, pues es juventud, es mujer, es pobreza, es inclusión social, es muchas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces creemos que necesitamos unos perfiles distintos, organizados de forma distinta, acompañados de forma distinta, porque el reto está cada día, cuando abres la persiana del ayuntamiento, está ahí. Entonces, bueno, ver exactamente cómo, en este caso, la escuela, que es quien acompaña el desarrollo del talento, cómo también tenemos que cambiar para, insisto, para tener una administración que vaya al reto, a la política pública de impacto y no solamente a el trámite que nos viene dado por un marco jurídico determinado. Claro, y dentro de esa estructura hay un modelo bueno, pues de aprendizaje y desarrollo, el MAT, ¿no? Que venís desarrollando desde que, bueno, desde el 2011 y que creo que ahora ya se va a poner en marcha ¿no? A partir de otoño de este año, según las previsiones que estaba. Cuéntanos en qué consiste este modelo, este MAT, este modelo de aprendizaje y desarrollo. Muy bien. Volviendo a lo de antes, lo que nos cambia del modelo centrado en el procedimiento al modelo de política pública, de reto, es que afecta transversalmente todos los grandes ámbitos del talento, desde la incorporación, llamamos selección, oposición, llamémosle como queramos, desde la selección al aprendizaje, que ya no es solamente formación, sino aprendizaje, el desarrollo, por tanto, formación no para mañana, sino cuál es mi carrera profesional a lo largo del tiempo, porque va a ir cambiando, la conformación de equipos. Uno no aprende solo y sobre todo uno no trabaja solo, por tanto, cómo incorporamos esa gestión del talento en equipo, la movilidad, el trabajo por proyectos, por objetivos y sobre todo cuando se acaba el conocimiento, ¿dónde vamos a por más? Que es pues la transferencia de conocimiento, la innovación, la investigación. Nuestro modelo de aprendizaje y desarrollo que teorizamos, digamos, el año pasado y ahora estamos empezando a implementar, lo que hace es intentar agrupar todo esto. Trabajamos en 3 grandes niveles, lo que llamamos adquisición, que es qué está pasando en el ámbito de, decía antes, violencia de género, de vivienda, de crisis climática, de políticas digitales. Saber cuáles son los grandes temas. 2, saber implementarlo, por tanto, ahí sí que había todo el conocimiento técnico de experto en contratación pública, experto en intervención, experto en políticas digitales de hardware, de software, etc. Y luego el último, que es el que llamamos de experimentación o de llegar más allá, que es esa parte de retos, de plantear por retos, entonces incorporar nuevo conocimiento, ya sea eso, con innovación, con investigación. Y eso lo hacemos con 3 capas, una más de instrumentos y conocimientos, que sería la típica, pues qué tengo que saber yo de este tema. El otro, que es el que llamamos de aprendibilidad, que es mi conocimiento en relación con esta disciplina, estos ámbitos, dónde está y cuál es mi itinerario de aprendizaje o de desarrollo que tengo que tener. Y por último, el de con quién lo voy a hacer. Eso hace una matriz 3x3, la parte de los 3 niveles y las 3 capas, y ahí cabe todo. Ahí cabe desde los cursos clásicos a las comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, infografías para autoconocimiento, autopercepción de mis competencias, mis niveles competenciales, la investigación. Creemos que esa gestión del talento cabe, está organizada, mejor dicho, en ese gran modelo y nos va a ayudar, centrado en el ámbito de conocimiento o ámbito funcional, si se quiere, nos va a ayudar a que la selección, el aprendizaje, el desarrollo, la investigación, el trabajo en equipo, todo tenga una coherencia interna que hasta ahora nos costaba mucho de tener con la formación clásica. Sí, porque según he estado leyendo, bueno, en la PAC, entre vuestros objetivos, se habla que no es tanto necesario educar como formar, sino como dar herramientas, ¿no?, a esos servidores públicos para que ellos puedan aprender. Pero yo te pregunto, ¿estamos los empleados públicos preparados para ese cambio? Porque estamos acostumbrados a, bueno, plan de formación de nuestra administración, vemos los que hay, los cursos que hay y ya decidimos. Pero ¿este cambio estamos preparados para ello? ¿O cómo vais a afrontar ese cambio de mentalidad en los diferentes niveles de administración? Yo creo que preparados estamos todos. Es decir,
En el caso de catalán, por ejemplo, tenemos un libro blanco de la función pública de 2005, donde prácticamente ya se dice todo, pues lo que decíamos antes, ¿no? Fin del paradigma que conocíamos hasta ahora y cómo tendríamos que transitar hacia una dirección pública profesional, una organización de las distintas administraciones distintas, y habla del talento también. Y yo creo que en estos 20 años que llevamos desde, más o menos, desde 2005, todos nos hemos puesto las pilas y nos hemos dado cuenta de que ya está, que el paradigma, insisto, no termina, pero sí el paradigma anterior sí tiene cada vez una importancia más pequeña en relación a lo otro. Yo creo que ahí estamos todos. Estamos los técnicos, los directivos, los mandos intermedios, los políticos, los sindicatos. Yo creo que estamos todos ahí. Nos falta el empujoncito de decir, vale, pero ¿cómo me suelto de esta liana que, insisto, que funciona bien? Si tú y yo estamos hablando aquí ahora y hay gente que nos está escuchando es porque ha habido un sistema de educación o de sanidad públicos que nos han permitido estar aquí. Por tanto, no es impugnar lo que hemos hecho hasta ahora, sino y hasta ahora cómo lo haremos, ¿no? Esa es la parte más complicadilla y lo que hemos hecho ha sido juntar, en nuestro caso, a unas 100 personas de todo el ámbito de formación de la Generalitat. Por tanto, la propia escuela y otros centros especializados, con lo que sería bomberos, centros penitenciarios, policía, seguridad, etcétera, más de los 14 departamentos los responsables de formación, más de algunos otros ámbitos como sanidad o lo que es acceso al empleo, que funcionan un poco distinto. Y estas 100 personas hemos hecho 6 jornadas de trabajo por retos en una dinámica de co-creación para decir, este modelo tan bonito que en el PowerPoint queda impecable, el lunes por la mañana cuando yo abra la persiana y tenga que contratar un formador o tenga que hacer un itinerario de formación o tenga que ver cómo afecta la selección o tenga que hablar con función pública y decir, oye, ¿cómo acomodamos los ámbitos funcionales con los ámbitos de conocimiento? ¿Cómo lo hacemos? De ahí han salido más o menos una docena de retos que entre este lunes, que fue justo la última jornada, hemos sumado 1.500 horas en total. Ha sido una pasada. Entonces, ver esas conclusiones que hemos tenido, cómo las vamos a llevar en marcha. Vamos a hacer grupos de trabajo pilotados o dinamizados, facilitados por la propia escuela, con la idea de entre enero, febrero del año que viene y diciembre, porque algunos tienen un recorrido más largo, por ejemplo, contratación pública, ver cómo eso baja e implementamos definitivamente el sistema, de forma que toda la formación de 2025 ya se haga bajo el nuevo modelo. Por tanto, este año 2024 va a ser de tránsito, va a ser generar nuevos protocolos, plantillas, guías y propias formaciones para ver exactamente cómo trabajamos a partir de junio, julio, lo de A25 para que ya funcione así. Sí, o sea, un proceso largo, pero claro, la sociedad va muy por delante y las nuevas tecnologías. Entonces, estáis trabajando en este proyecto y entre medias nos aparece, que no aparece, que lleva muchos años, pero irrumpe con fuerza, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar esto a la formación y cómo lo vais a incorporar casi sobre la marcha? Porque supongo que en el 2021 ni esto se podía pensar, pero no lo vemos tan palpable y tan ya casi del día a día, ¿no? En la formación. No lo sé. Es decir, yo creo que aquí hay dos reflexiones aparte, digamos, y ahora voy a arrimar el ascua a mi sardina. Luego respondo la pregunta, pero creo que hay una primera parte que es cómo impacta la inteligencia artificial y otras herramientas que hemos visto parecidas, pero no con esta virulencia, no tanto la formación, sino el trabajo intensivo en conocimiento, que es básicamente lo que hacemos en la administración en general, salvo algunos cuerpos muy especializados, pues como los médicos. El resto lo que hacemos es manejar información arriba y abajo. Cogemos información, la enriquecemos y la sacamos por la otra punta de la caja negra para que eso pasen cosas con ello, ¿no? Yo creo que ahí el trabajar de forma centrados en ámbitos de conocimiento y no en procedimientos es un primer paso. Entonces, la apuesta que hacemos en la escuela de un nuevo modelo de aprendizaje que, insisto, debe acabar trabajando con función pública cómo hacemos la selección y ya estamos trabajando en ese sentido, en cómo el año que viene también, si hacemos oposiciones, cómo deberían ser distintas. El tema de investigación con los investigadores, ese trabajo de decir cómo yo, que soy trabajador intensivo en conocimiento, el lunes cuando abro la persiana, insisto en esto, no es cuando estás en la escuela como trabajamos con inteligencia artificial, sino tú cuando estás en tu lugar de trabajo,
cómo trabajas con inteligencia artificial. Y ahí creo que cambiar la gestión del talento es el primer paso necesario, no suficiente, pero necesario. Y esa es la parte que estamos empujando ahora. Y luego viene decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Inteligencia artificial qué? Yo creo que ahí, si conseguimos implementar el modelo, donde lo importante es el aprendizaje y no la formación, donde es las competencias que he adquirido y no las horas de docencia que he recibido, y son palabras gordas, ¿eh? Sí. Creo que ahí la parte de cómo incorporamos inteligencia artificial va a ser relativamente fácil. Es decir, si, por ejemplo, en una formación que estamos haciendo ahora, en lugar de hacer una formación, lo que hacemos es enlatar a la parte más estática o menos dinámica en unos vídeos de autoaprendizaje, y lo que hacemos después es configurar comunidades de práctica para, en este caso es gestión de ayudas, de subvenciones, etcétera. En esas comunidades de práctica la idea ya es, oye, ¿cómo incorporamos ahí en esa comunidad de práctica la inteligencia artificial, la resolución de retos? Esto que el interventor general nos explicaba en estos vídeos sobre cómo hacer la gestión de las subvenciones, en esa comunidad de práctica, cómo bajamos eso al reto diario y ahí cómo incorporamos inteligencia artificial. De forma que no sea cómo utilizamos inteligencia artificial en la formación, sino ya cómo la utilizamos en el día a día, en el trabajo. Eso sí, nosotros tenemos que saber en cada caso concreto cómo la utilizamos. Para hacer los trabajos al final de posgrado, que estamos ahora justo haciendo los tribunales, para cómo lo introducimos en las comunidades de práctica, para cómo cambiamos los temarios, incluso cómo nos ayuda a hacer temarios nuevos o incluso a hacer contenidos educativos nuevos. Pero de nuevo quiero creo que la pregunta no es tanto cómo utilizamos la inteligencia artificial, sino cómo replanteamos la formación. Decía ahora, ¿no? Igual no hace falta hacer tanta formación y utilizar el acompañamiento personal que a veces tenemos de los expertos para otras cosas, que no es transmitir contenidos en una clase presencial, sino eso, en una comunidad de práctica, en una mentoría, en un asesoramiento estratégico. Ahí es donde es muy rico utilizar al experto. Y eso nos lleva, yo creo, a la respuesta de la inteligencia artificial como una herramienta más, pero que tiene que venir después de un cambio grande en lo que es aprendizaje y gestión del conocimiento. Yo, esto que estabas comentando de la mentoría está relacionado con un proyecto que tenéis en la escuela, que es un programa de bienvenida para mandos intermedios. Explícame un poco porque he leído un poco pero yo creo que porque me ha parecido muy interesante este proyecto. Entonces, ese sistema de mentoría no sé si está relacionado con este programa también. En 2017, si no recuerdo mal, sí, 2017, ya se hizo un planteamiento, el que ahora estamos haciendo del modelo de aprendizaje de desarrollo a lo grande. Ese planteamiento ya se hizo a nivel de dirección y mandos. Entonces, en 2017 se definió lo que era el ámbito de conocimiento de la dirección y los mandos intermedios, se hizo un mapa de perfiles profesionales, de funciones y competencias, y se dijo, oye, un directivo y un mando es esto. Es una persona que hace estas funciones más o menos en su día a día o a lo largo de la semana, y son gestión de equipos de presupuesto, de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese trabajo, ya no por tareas o por, decía antes, de procedimientos, sino por ámbitos de conocimiento, sobre todo por funciones, se hizo todo un plan de desarrollo de lo que es la función directiva y de los mandos. Y de ahí sale un máster, sale un posgrado, salen 9 módulos más pequeños de lo que es la función directiva, le llamamos plan de desarrollo directivo, y ahí vimos, es decir, vemos los agujeros que va tapando cada herramienta. Pues el gran conocimiento, el máster, una cosa más aplicada, el posgrado, cosas muy específicas, esos módulos del plan de desarrollo. Ya, pero y para el problema concreto, hacemos unas asesorías estratégicas para equipos, pero liderados por un mando o un directivo. Y en algún caso, sobre todo al caso de la persona que ya tiene una larga experiencia y querría ser directivo, pero está justo en ese punto, lo que hacemos es una mentoría para acompañar. Dice, oye, ¿tú en qué punto estás? Pues yo ahora tengo un pequeño equipo, todavía no soy un directivo, parece que soy un mando, pero me acabo de incorporar a esto. ¿Cómo gestiono a estas personas de este tiempo, sus problemas personales, que es lo más difícil siempre de trabajar con personas, con equipos, ¿no? Sí. Las aspiraciones de los jefes o de los políticos. Y hacemos ese programa de mentoría, sobre todo para acompañar ese tránsito, ese desarrollo que teníamos antes, longitudinal. Y también para decirles, oye, si tienes retos, ahora vamos a hacer un mercado de retos de innovación, un mercado de retos de investigación. Presenta tu reto, no te lo quedes para ti, no te agobies. Al revés, la escuela también te podemos ayudar
a conformar ese reto, a darle forma, porque el reto es muy difícil. Tengo un problema. No, un problema, ¿cómo lo transformamos en reto? Y llévalo a la escuela para que, insisto, con investigadores de universidades, etcétera, podamos arroparlo, ¿no? Entonces, esa mentoría, que es esa parte de acompañar en el momento de dejar el nido, digamos, de técnico hacia la dirección, forma parte de un gran puzzle, de un gran rompecabezas de todo ese ámbito de funciones que ahí, decía, ya llevamos pues 7, 8 años funcionando, nos funciona muy bien y nos permite hacer ese salto a nivel de otros ámbitos también. El problema que hay, bueno, pues con todo, cuando hablamos de la función, bueno, no tanto la función directiva, pero de todos los mandos son los cambios, porque son trabajos y al final son proyectos a largo plazo. Nos encontramos con los cambios que se pueden dar por cambios de legislatura, procesos electorales varios y cuestiones. ¿Qué incidencia tiene esto en que la formación vaya a lo mejor tan despacio en las administraciones, ¿no? Todos estos proyectos. El cambio de paradigma, lo que comentábamos, ¿no? Porque lo estamos viviendo en algunas administraciones, personas que tenemos conocidas que estaban trabajando en proyectos que ahora, bueno, pues han desaparecido porque van a aparecer otros. Entonces parece, ¿no? Como que no terminamos, cuando las cosas empiezan ya a ponerse en marcha, parece que se frenan y tenemos un cambio. Yo creo que tenemos ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué es primero la planificación estratégica, la planificación operativa y el, entre comillas, desarrollo de infraestructuras de gestión, infraestructuras no físicas necesariamente, lo que decíamos antes, metodologías, nuevas formas de hacer, un plan estratégico, etcétera, o la dirección pública profesional? En cualquier caso, yo creo que son los dos grandes problemas que tenemos ahora mismo. Insisto, no sé cuál es primero, el huevo o la gallina, pero nos hace falta una capa que permite, de personas, de equipos, que permita esa continuidad a pesar de los cambios, que además creo que son necesarios y legítimos los cambios políticos, pero tiene que haber un día a día, decíamos ahora, pues planificar estratégicamente los recursos humanos a la formación no debería estar afectado por los grandes cambios políticos o incluso algunas infraestructuras, algunas políticas digitales o de género o de lo que sea, no deberían ser, algunas son basales o muy básicas, ¿no? Entonces, creo que nos falta esa capa de continuidad en la parte más estratégica o de planificación operativa, de planificación, que es la dirección pública profesional. Creo que sin eso es muy difícil hacer absolutamente nada, porque esos son los responsables de hacer precisamente eso que también nos falta, que es planificación estratégica, operativa, cómo hacemos las cosas y, sobre todo, mirar hacia adentro. Una cosa que yo creo que hace muchos años que no pasa en la administración es mirar hacia adentro, es decir, está muy bien mirar hacia afuera, hacia los micrófonos y las cámaras y decir, voy a hacer todo esto, pero es girarse un momento y decir, muy bien, ¿y con quién lo vas a hacer? ¿Con qué dinero y con qué calendario? Y eso es lo que tienes en casa. Y eso de alguna forma lo hemos perdido. A lo mejor en los primeros años después de la transición, por los 80, 90, sí estaba por una parte más en boga la nueva gestión pública o pensar más en la parte de eficiencia, eficacia, etcétera. Pero además, como estaba un poco por construir nuestra democracia o las instituciones, nos pudimos dar ese lujo de repensar pues, cómo tienen que ser las autonomías, los ayuntamientos, hacer nuevas leyes para desarrollar precisamente el talento público, la formación, pero eso se ha roto, me refiero, se paró, en algún momento a finales de los 90 se paró, ha habido algún intento después, pero hemos dejado de hacerlo y en cambio el mundo ha seguido funcionando. Yo creo que nos falta, insisto, no sé qué es lo primero, si es a personas que se miren la administración como una máquina que tiene que funcionar bien y que la cuiden y que hagan nuevas leyes y la acompañen, o esos directivos públicos que están dentro que puedan hacer eso, ¿no? En esa parte, la parte de formación, evidentemente, es la que más sufre. Recursos humanos es la política, la última política de siempre, y dentro de formación es la última política de recursos humanos. Me gustaría pensar, al menos la estrategia que estamos haciendo desde la Generalitat o desde la escuela en particular, es lo que decía antes de hacer infraestructura. Es decir, más que hacer mucho gasto, es hacer mucha inversión. ¿Qué es lo que nos hacía falta? Nos hacía falta organización, nos hacía falta un plan estratégico 22-27 que se salta el orden, digamos, de las elecciones, que deben ser en el 25. Nos falta un plan para que la actividad, no la política, sino la actividad del día a día esté mejor coordinada, para que los siguientes departamentos estén más coordinados. Bueno, pues le hemos llamado MAT, como le podemos haber llamado McGuffin, pero es un poco la excusa de tener esos nuevos protocolos que nos permitan funcionar distinto y que, como son, insisto, muy basales, muy de infraestructura, queremos pensar que
que van a ponerse en marcha sin vaivenes. En el modelo que estábamos hablando de la EPAC, de la Escuela de Administración Pública, has hecho referencia a una palabra que me cuesta mucho pronunciar, que es aprendibilidad, ¿no? Learnability, que está basada en 3 principios rectores, ¿no? Uno es la innovación, la digitalización y uno tercero que es la integridad, ¿no? Y que hablamos mucho de innovación, hablamos mucho de digitalización, pero hablamos menos de integridad, ¿no? en el ámbito público. Primero, sobre el learnability o la aprendibilidad, importantísimo. Ya en mi experiencia personal como profesor de 20 años o de la propia escuela, no nos puede pasar que mientras están con nosotros los estudiantes todo es estupendo y salen el viernes de clase súper contentos y el lunes, insisto con eso, cuando abren la persiana del departamento, del ayuntamiento, aquello no funciona, el marrón está allí. Por tanto, tenemos que aprovechar mientras están con nosotros para que nosotros seamos prescindibles, es decir, para que el lunes no nos echen en falta, sino que les hemos dado las herramientas, no solo los conocimientos, para que sean autónomos en eso. Autónomos a 3 niveles. Uno, a cómo su relación con el conocimiento, cómo hay que repensar. Y esa es la parte que decimos ahora de innovación, de investigación, etcétera. 2, su relación con los procesos, que son digitales en el sentido de no de cambiar papel por ordenadores, sino de repensar los procesos. Y el tercero es, si hacemos las cosas bien en términos de gestión del conocimiento, hacemos las cosas bien en términos de gestión de los procesos, hay que hacerlas bien en términos éticos. Éticos no solamente la parte de corrupción, que es donde vamos siempre, ¿no? Sino, ahora hablamos de relevo generacional. Integridad también es eso, es documentar los procesos para que el que venga después los pueda continuar. Es documentar los procesos para que el que viene después, que es un medio de comunicación, no un compañero o un ciudadano, los comprenda y vea cuál ha sido la trazabilidad del procedimiento, por qué se ha hecho, por qué no se ha hecho, ¿no? Entonces, integridad en el sentido ya no solamente de anticorrupción o de ética pública, sino hacer el trabajo bien hecho, que esté documentado, que los equipos puedan trabajar de forma interoperativa entre administraciones. Para mí integridad también es eso, es trabajar con vista de conjunto, de ecosistema, que hay más actores, que tenemos que tener una relación de código abierto con ellos. Integridad es eso, es cómo te abres, cómo transparentas los procedimientos, cómo el otro los comprende, los puede hacer suyos, cómo te haces prescindible, etcétera. Ismael, y ya estamos terminando, ¿cuáles serían los desafíos y los retos que tiene por delante la Escuela de Administración Pública de Cataluña? Wow, yo creo que todos, pero yo creo que aquí hay a 3 niveles. Uno interno, este cambio del que hablábamos, aunque como decías tú en la pregunta antes, la gente cómo lo ve, y yo creo que estamos todos ilusionados, es un cambio muy grande. Llevamos 111 años funcionando de una forma y ahora lo vamos a hacer distinto. Y además, lo que decía antes, ¿por qué? Si funcionamos bien. Entonces, ese por qué hacerlo distinto si ya lo hacemos bien, que es verdad, es la parte más importante, ¿no? De ver que sí, lo estamos haciendo bien, pero el paradigma se acaba y, por tanto, tenemos que cambiar sin necesidad aparente. Esa parte interna que va a haber cambios de relación entre subdirecciones, de trabajar distinto, mucho más horizontalmente. Eso es un reto y ahí hemos creado una unidad específica, la área de modelo de aprendizaje y gestión del conocimiento, precisamente para acompañar ese cambio, porque ese reto de no rompernos por dentro es muy grande. El segundo es cómo arrastramos o animamos a acompañarnos, vamos a verlo así, al resto de compañeros, pues función pública, administración local, a los compañeros de evaluación, los otros compañeros de formación de los distintos ámbitos, que además algunos muy distintos, insisto, a centros penitenciarios o lo que es seguridad, que son policía o bomberos o agentes rurales, funcionan muy distinto, tienen lógicas muy distintas, son los médicos, las enfermeras, incluso los profesores. ¿Cómo hacemos que el modelo, entre comillas, sea hegemónico y después se pueda declinar en los distintos cuerpos especializados o ámbitos especializados? Eso va a ser un reto y además lo que decía, no solamente en el ámbito de la formación, sino sobre todo de lo que es la organización, ahí está función pública, un papel súper importante, o la incorporación, en lo que es selección. Y luego eso cómo lo llevamos al resto del mundo, es decir, el resto del mundo de actores que trabajan con la función pública, asociaciones municipalistas, sindicatos, la academia,
que también entiendan que se van a relacionar distinto con la administración. Todo eso, insisto, de momento la clave, además de ponerle muchas ganas, es haber creado una unidad específica para que acompañe esa gestión del cambio. No puede ser una carga extra para los otros compañeros y alguien tiene que tener la responsabilidad de seguirlo. A nivel técnico, a nivel político, pues ya estoy yo, ya estamos otros compañeros, pero eso tiene que ser útil a nivel práctico y eso solo lo podemos hacer con personas técnicas que en el día a día lo vayan incorporando. Yo creo que el gran reto es ese, ¿no? Como la teoría es útil mañana y pasado mañana un poco más y dentro de un año un poquito más. Sin duda un trabajo y un reto apasionante bueno, pues Ismael, muchísimas gracias por haber estado en 30 minutos explicándonos todo, bueno, todo el trabajo que estáis haciendo desde la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias y gracias a las personas que habéis seguido esta entrevista a través de los canales de YouTube y de Twitch, o bien si habéis preferido la opción de los podcasts en las plataformas de iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos vemos en un próximo programa de 30 minutos. Un saludo. Chao.